Buenos días a los seguidores de nuestros devocionales de Capilla Fidelidad. El Señor les bendiga. Hoy vamos a estar considerando lo que nos dice el primer capítulo del libro de Deuteronomio. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos tanta riqueza, tantas verdades, tantos ejemplos, tantas cosas con las que podemos enriquecer nuestra vida, alimentar nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este repaso histórico de lo que ha vivido el pueblo hasta ese momento, antes de entrar a la tierra prometida. Traiga para nosotros también enseñanzas, reflexiones que aporten a nuestro crecimiento y enriquezcan nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. En este capítulo vamos a encontrar 3 discursos de Moisés hacia el pueblo y al final las últimas palabras y la muerte de Moisés. Pero entonces en este capítulo Moisés ha reunido al pueblo para hablarles. Él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida, ya se lo ha dicho. Él aquí se lo va a comentar a ellos también. Pero estas palabras que él va a dirigir al pueblo, este resumen, en esta primera sección, en este primer capítulo, se dividen en 4 partes. En la primera sección nos detalla la ubicación del pueblo al momento de escuchar este discurso de Moisés. En la segunda sección, Moisés le recuerda al pueblo en la ocasión que Dios les ordenó dejar el Sinaí. La tercera, cuando Moisés les pide que elijan a un líder de cada tribu. En la siguiente sección, o sea, en la cuarta, cuando se da la idea de explorar la tierra prometida, de enviar unos mensajeros a explorar la tierra prometida. Y en la última sección, Moisés le recuerda cómo la generación que salió de Egipto se rebeló contra el Señor y las consecuencias que hubo allí. En esta primera sección vemos que Moisés ya había guiado al pueblo hasta la frontera prácticamente de la tierra prometida. Se podría ver al frente, desde el oriente hacia el occidente. Ellos estaban al otro lado del Jordán. La primera ciudad que iban a conquistar estaba al otro lado, pasando el Jordán, y era Jericó. Pero hasta allí Dios le iba a permitir a Moisés llegar, él no iba a poder entrar. Entonces, la ubicación exacta nos dice que ellos estaban acampando en el valle de Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Haserot y Disehab del otro. Nos recuerda el versículo 2 que tan solo eran 11 días desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Y sin embargo está el contraste con los 40 años que tuvieron que andar por allí, mientras esa generación que salió de Egipto, que se rebeló, fueron muriendo, y esta es una nueva generación, la que Dios ha permitido que lleguen para entrar a conquistar la tierra prometida. Entonces, mientras estaban allí, es que Moisés les explicó con mucho cuidado las instrucciones que el Señor había dicho. Es un resumen recordando lo que había pasado hasta ahora. Era importante para Moisés. Cuando Dios le daba una instrucción, él la comunicaba al pueblo. Pero aquí va a estar recordándole a esa nueva generación todo lo que Dios había dicho en el trayecto hasta ese momento y cosas que eran importantes y pertinentes para el momento de entrar a poseer la tierra, ya guiado después por Josué. En la segunda sección nos recuerda que Dios le dio la orden de avanzar y conquistar la tierra de los cananeos y el Líbano. Y en el versículo 7, terminando, dice: y avancen hasta el gran río Éufrates. En el 8, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Pues en la siguiente sección, la tercera, Moisés le recuerda la ocasión en que ya siendo muchos, siendo tan numerosos, y él se sentía agobiado. Sin embargo, reconoce que es Dios quien los ha aumentado en cantidad, en el versículo 10, que son tan numerosos como las estrellas. En el 11 dice que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero reconoce que él se sentía pues muy abrumado con toda la atención que estaba prestando él solo para juzgar al pueblo. En esa ocasión, aquí no lo menciona,
pero con la visita de Jetro. Jetro, su suegro, es el que le sugiere nombrar líderes, personas respetables, sabias, que pudieran atender al pueblo y dividirlos por grupos. Entonces eran líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y en las ocasiones o las circunstancias que fueran muy difíciles para ellos juzgar, esas eran las que le traían a Moisés para que los atendiera. Y aquí hay algo muy interesante que dice que sean justos, ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen. Sean imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Es muy importante estos criterios, estas recomendaciones que Moisés le dio a estas personas a las que encomendó esta responsabilidad. Y hoy en día, para personas que están abogados, jueces, personas que tienen que liderar un pueblo, o en momentos en que se brinda consejería, en una situación de conflicto entre dos personas o familias, lo que sea, el hombre de Dios tiene que ser así, tiene que ser sabio, tiene que ser imparcial. Son recomendaciones que todavía son pertinentes hoy en día. La siguiente sección, aquí Moisés les va a recordar cómo fue el asunto de explorar la tierra prometida antes de entrar. Dios les había dicho una orden, pero ellos dijeron, no, más bien enviemos a unos exploradores para que nos digan cómo es, cuál es la mejor ruta, cuáles son las condiciones. Y él les recuerda toda esta situación. Ellos fueron y trajeron evidencias y también contaron lo que habían visto. Pero solamente Josué y Caleb, aunque aquí menciona a Caleb solamente, fueron Josué y Caleb los que trajeron un mensaje de ánimo diciendo que aunque había dificultades y habían hombres muy grandes y todo esto, que Dios estaba con ellos y les iba a dar la victoria. Pero los otros, ustedes recuerdan, se opusieron, los otros 10, y desanimaron al pueblo y no quisieron avanzar. En el 29, Moisés les recuerda lo que les dijo. Yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Aquí hay una enseñanza muy especial para nosotros. Es que nos gusta la parte del desenlace o la llegada de la promesa, el momento en que se recibe la promesa, pero no queremos pasar por el proceso, como algunos lo llaman, que es el recorrido entre la situación inicial y la situación final o el momento de recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios les iba a llevar a una tierra muy especial que le había prometido a sus antepasados. Dios los acaba de librar con mano poderosa. Todas las obras que hizo en Egipto y las que estaba haciendo en el desierto era para que ese pueblo conociera quién era este Dios que los estaba librando, quién era ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él quería ser su Dios y quería habitar entre ellos, tener la misma relación cercana que había tenido con los antepasados. Entonces, después de todo esto, ellos se negaron. Y Dios les dijo en el 34, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor. Y como les digo, aquí no menciona a Josué, pero ya sabemos que Josué también. Luego, ellos por fin reaccionaron y le dijeron, no, entonces sí vamos a ir. En el 41, hemos pecado contra el Señor, ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor le dijo a Moisés que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Y eso fue lo que pasó. Luego se arrepintieron, lloraron, pidieron perdón, pero el Señor los escuchó. Y por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Y empezó esa travesía tan larga de 40 años para que murieran toda esa generación que había salido de Egipto.
Para Moisés entonces es muy importante que ellos entiendan quién es Dios, cuál es la intención de Dios. El propósito de Dios no ha cambiado, a pesar de la rebeldía de este pueblo y de los antepasados. Dios está cumpliendo su promesa. Ante los ojos de este Israel, de estas generaciones nuevas, está un nuevo comienzo, está el cumplimiento de la promesa, es recibir lo que Dios había prometido, pero ellos tenían que entrar y poseer, tenían que pelear, tenían que conquistar esas tierras, tenían que obedecer a Dios. Dios los estaba usando ahora, los iba a usar como un instrumento para ejecutar sus juicios contra las naciones que vivían allí por la maldad que había subido a tal punto que había llegado la hora de ejecutar estos juicios. Dios le había dicho a Abraham que le daría esa tierra y que pasaría toda esa cantidad de años, pero que no lo hacía antes porque la maldad de ellos no había subido pues hasta ese nivel de perversidad en que Dios iba a decidir aniquilarlos. Y ahora ha llegado el momento. Entonces trae juicio sobre las naciones que están allí ocupando lo que es Canaán, la tierra prometida. Lo trae a través de su pueblo que ha formado, que ha guiado, con el cual se ha relacionado, que ha castigado, que ha reprendido, que ha diezmado, y lo trae para cumplir la promesa que le hizo a los antepasados, pero también como un instrumento de juicio para las naciones que ven allí. Ellos tenían que ser valientes, tenían que ser fieles, tenían que ser obedientes. Y Moisés les recuerda, se toma todo este libro, lo que nos narra este libro de Deuteronomio, para darle y reforzar las instrucciones. Aquí está repasándole todas las cosas que Dios les ha dicho durante esta trayectoria. Así que nosotros siempre debemos recordar, siempre debemos repasar la palabra de Dios. El hecho de que la conozcamos desde la infancia no quiere decir que no tengamos que leerla, no tengamos que obedecerla o ponerla en práctica. Tenemos que hacerlo continuamente, estar refrescando, leyéndola de nuevo para recordar las cosas. Y muchas veces al leerla de nuevo encontramos detalles que habíamos pasado o no pusimos atención cuando lo leímos por primera vez, o Dios nos revela algo en una situación puntual que estamos viviendo. Así que es muy importante la decisión que tomó Moisés de repasar al pueblo los mandatos de Dios, la ley del Señor y el corazón de Dios. El corazón de Dios hacia ellos es de un padre hacia un hijo. Eso implica el amor de Dios hacia este pueblo y su fidelidad para cumplir sus promesas. Amado Señor, muchas gracias por la vida de Moisés, también la vida de Josué, de Caleb y de este pueblo, Señor, que es un pueblo al que tú amas, a pesar de que ha sido un pueblo tan duro para ti, tan rebelde, y que hoy en día, Señor, muchos han ignorado, la mayoría han ignorado y despreciado el hecho de que enviaste a Jesús como Mesías. Lo siguen desconociendo, lo siguen rechazando, pero sabemos que tú, en tu misericordia, en tu amor, vas a obrar, y lo has hecho de tantas maneras, con firmeza, con castigos, con juicios, pero también tu amor es hacia ese pueblo, es el que va a permitir que ellos sean atraídos hacia ti y te reconozcan y reconozcan a Jesús. Y por fin llegue ese momento, nos cuenta tu palabra, en que Israel se rinde de corazón a ti, Señor. Los bendecimos, te pedimos que les des paz, como tu palabra nos exhorta a orar por la paz de Jerusalén. Pedimos por toda esta nación, Señor, con todas estas situaciones que vive, este odio que ha ido aumentando en las últimas décadas, Señor, hacia ellos, especialmente en esta época, que tú sigas cumpliendo tus propósitos en ellos, pero pedimos por la paz de esa nación, que ellos puedan reconocer a Jesús como tu Hijo y puedan vivir y disfrutar la salvación que tú has traído para el hombre, Señor. Guíanos a nosotros también, danos sabiduría. Muchos pueden estar o podemos estar en un momento de desierto todavía, o a la víspera del cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos a recordar tu palabra y ponerla por obra siempre, Señor, y a ser fieles y valientes. Y cuando ya llegue la bendición, no olvidarnos de ti, Señor. No dejar de reconocer que eres tú quien nos has traído hasta ese momento, Señor, que eres tú quien guía nuestras vidas, nos forma, nos tratas como un hijo, que te quiere relacionar con nosotros. Y bueno, Señor, que tu Espíritu Santo permita que esta palabra nos anime y nos afirme en ti. En el nombre de Jesús. Amén.